sabemos que Elmer, el señor Jaime, Mitchell, su esposa, su mamá, puedan venir lo más pronto posible. Y bueno, y no se puedan perder la clase, ¿no? He visto, bueno, primero felicitarles que hayan venido. También falta Osvaldo también, ojalá que también Dios quiera que venga pronto. Pero igual quería felicitarles por venir, por ser fieles en esto, por hacer el esfuerzo de venir y poder estar aquí, ¿no? Sé que el domingo también fue un día cansado, todo un día, después viene el lunes, estás cansado y hay de vuelta mañana, hoy día, mañana a la iglesia. A veces físicamente, a veces uno no tiene las fuerzas. Y más aún, como me han dicho varios, que a veces no entienden cómo hacerlo. No eres el único, David, por si acaso. Así que no te sientas mal. Varios me han dicho que a veces luchan al momento de escribir cuál es la forma correcta, la mejor manera. Hermanos, yo vengo enseñando la Biblia desde que comenzó la iglesia, justo les dijo 17 años, hasta de repente un poco más. Sí, un poco más, porque antes ya comenzaba el grupo de jóvenes. Y siempre me costó, y hasta ahora me cuesta, a veces, porque cuando confío en mi carne, en mi conocimiento, en mi experiencia, todo se hace difícil, ¿no? Pero mientras tú comienzas a hacer, lo haces más constante, como una práctica, como en todo, ¿no? Lo haces constante, cada vez va a salir mejor, más rápido, vas a entender mejor las cosas. Entonces, ¿cuál es mi intención? No desanimarse. Si no entienden todo, acá nadie les va a decir, ya ves Silvia, estás mal, mejor cero, no, ya no entres acá, no vamos a hacer eso. Al contrario, la idea de este estudio es comprender más la Biblia, no sacar una buena nota. La nota es un complemento para motivarlos a que ustedes repasen, estudien. Esos son los exámenes, que ustedes estudien y repasen, no solo se queden lo que dijo el martes y ya quedé. Entonces, las tareas es eso, es para que practiquen, para que intenten por ustedes mismos, con la ayuda de Dios. Entendemos que la Biblia no es un libro de biología, ni de matemáticas, ni es un examen del mundo que a veces nos costaba mucho, a veces no quisimos estudiar universidad de repente, o un instituto, porque no, eso no es para mí no son los estudios, ¿no? Yo sé que hay gente, personas que tal vez han cultivado más el hábito del estudio, y se les es más fácil que a otros, eso es normal, pero ahora tenemos al Espíritu Santo que nos da poder, nos da sabiduría, nos capacita, nos llena, y siempre por eso es importante comenzar sus tareas, comenzar sus trabajos, comenzar sus estudios en oración. Es muy importante, Señor, ¿sabes qué? No entiendo, siento que nunca voy a tener, sé sincero, ¿no? Siento que voy a fracasar, mejor lo dejo, esto no es para mí. Si tienen así, me identifico con ustedes. Siempre yo, a veces igual, hasta para enseñar los martes también, cómo puedo preparar, cuál es la mejor manera, y me frustro a veces, y ahí me doy cuenta que estoy en mi carne, ¿no? Estoy en mis fuerzas y no estoy dejándome confiar en Dios. Igual nadie es perfecto, hermanos, todos nos equivocamos. Si se equivocan, díganmelo, vamos a repasarlo 2 veces, 3 veces, 4 veces más. Y como David me lo pidió, vamos a tratar de ser más práctico. Yo le dije, esto va a ser más práctico conforme las clases avancen. Tal vez la próxima semana aquí mismo vamos a resolver las cosas, ¿no? Para ayudarnos y todos aprender. La semana pasada, por ejemplo, mientras resolvíamos las preguntas de Marcos del paralítico, cuando ustedes compartían, hay cosas que yo no había visto. Y de repente cosas que ustedes no vieron que yo sí vi. Y no es que yo sea mejor que ustedes, o que ustedes sean mejor que yo, somos un complemento y todos aprendemos. Entonces yo me nutrí mucho ese día porque vi a Michelle, a la señora Silvia, a Elmer, a todos participando, y cosas nuevas que para mí yo no lo había visto en mi lectura. Entonces, hermanos, no se sobreestresen, no se carguen, no se presionen, al menos no sé cuál es el llamado que Dios les ha hecho. A veces decimos, yo quiero enseñar como enseña a Víctor, tal vez, ¿no? Cómo él tiene esa facilidad de comenzar así, explicar y dar los ejemplos. Pero te aseguro, si ves a Víctor hace 10 o 15 años, no enseñaba así. Es la práctica de domingo a domingo, enseñar la palabra, estudiarla, que él puede, Dios le da. O también es Dios. O sea, primero es Dios.
Pero también Dios nos pone la responsabilidad de, ¿sabes qué? Estudia, prepárate, dedica tiempo. También es importante eso. Entonces, ¿el balance qué es? No te presiones, pero tampoco caigas en el extremo de ser, como dice, no ser disciplinado, perezoso, y no dedicar tiempo a eso, ¿no? Vamos a orar. Hoy día no ha habido examen. ¿Por qué? Porque la teoría, los exámenes son teóricos más que nada, son hacernos recordar las pautas que damos para observación, interpretación, aplicación o correlación. Es básicamente lo que se trata de los exámenes. La semana pasada no hubo mucha teoría, como para sacar muchas preguntas. Entonces la próxima semana va a haber un examen de la clase pasada y de esta clase junta, más los libros profetas menores y profetas mayores y profetas menores juntos, todos. Vamos, y así acabamos el Antiguo Testamento. Pero igual vamos ahorita a hacer un pequeño repaso de eso, pero antes vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias por este día. Gracias por bendecirnos. Tú eres bueno, Señor, y nos das siempre más de lo que merecemos, más de lo que podemos, Señor. Tú nos cuidas, tú nos proteges, tú nos bendices mucho, Señor. Eres bueno. Necesitamos de ti, Señor, en mis fuerzas, en mi humana sabiduría, en mi conocimiento, Señor. Realmente yo no puedo, Señor, recibir todo lo que tienes en tu palabra. No puedo interpretar, no puedo aplicar, no puedo ver lo que tienes, Señor. Queremos, Señor, aprender de tu palabra. Queremos aprender la mejor manera de estudiar tu palabra. Y que esto sea un hábito, Señor. Sea un hábito de ser investigadores bíblicos. Que busquemos los tesoros, que busquemos la verdad que está en tu palabra. De a pocos, yo sé que de a poco, Señor, pero cada día un paso más adelante, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Entonces, método de estudio inductivo de la Biblia. Dijimos que tenemos que memorizar la mano. Nos habíamos comenzado en el Pentateuco, que son... Juntos otra vez ya. A ver, juntos. 1, 2, 3. Génesis. Los históricos. Ya, de ahí siguen los poéticos. Job, Proverbios, Eclesiastes, Cantares. Vale. Y la próxima semana van a estar profetas mayores y profetas menores. Ias, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Ya, hasta ahí nomás, hermanos. Hasta ahí. Estrellita. Entonces dijimos que principalmente en toda la Biblia hay ¿cuántos géneros? Principalmente, hay 5. El primero de ellos es el narrativo, que es básicamente se narra una historia real que aconteció hace un tiempo atrás, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es el género que más tiene la Biblia, es el texto narrativo, ¿no? Que está todo el Pentateuco, está todos los históricos, tanto Nuevo y Antiguo, están los evangelios y básicamente esos son los narrativos. La semana pasada dimos unas pautas específicas al momento de observar, cosas que inclusive a veces se repetían en todas las pautas que hemos dado antes de observación, interpretación, hemos dado preguntas, he buscado el qué, el cómo y todo lo demás. Hay cosas específicas que hemos enfatizado un poco más al momento de observar cuando estamos enfrente de un texto narrativo. Obviamente, primeramente tenemos que identificar qué estamos leyendo. A ver, Liz, si leemos Salmos, ¿qué tipo de texto es? Poético. Yair, si leemos Romanos, ¿qué tipo de texto es? Epístolas. Señora Silvia, si leemos Génesis, ¿qué tipo de texto es? Narrativo. Alex, si leemos Nehemías, ¿qué tipo de texto es? ¿Qué? Narrativo. David, si leemos Primera de Juan, ¿qué tipo de texto es? Epístolas. Muy bien.
Lo primero es identificar. Estamos en un pasaje, leemos el texto, un libro, hay que identificar. Ya sé que mayormente, porque los evangelios, por ejemplo, es narrativo, pero tiene parte también de parábolas. Entonces también hay que saber identificar cuándo es figurativo y todo lo demás, ¿no? Entonces, cuando leemos un texto narrativo, lo primero que hay que hacer es encontrar la relación que existe entre los diferentes personajes. El segundo punto, eso lo explicamos la semana pasada, es tratar de sentir las emociones, ponerme en lugar, vivir la historia. Son cosas complementarias, ¿no? Cómo se sintió el personaje, cómo se sintió la persona de la que se está hablando, vivir la historia, ¿no? Y después dijimos en interpretación, había 3 puntos. Diferencie lo cultural de lo doctrinal. Ya explicamos la semana pasada que hay cosas muy específicas del texto que es solo cultural, fue para un momento, reglas, normas que no se deben tomar siempre o que debemos practicarlo en la iglesia como normas en la iglesia, ¿no? Determine cuándo un pasaje es figurado, cuándo un pasaje es literal o figurado. Narrativo, de por sí, cuando leemos narrativo, tenemos que venir con la intención que es literal, que es algo que sucedió. Pero a veces hay ciertas partes que se hacen como comparaciones, como cuando Jesús dice, yo soy la puerta. No es que literalmente sea la puerta, sino que es el acceso a Dios. Entonces ahí figurativo. Hay que determinar cuándo un pasaje es figurativo, pero como le digo, narrativo, cuando el texto es narrativo casi siempre, y hay que tomarlo así como literal. Génesis tuvo 7 días, fueron 7 días literales, no fueron millones de años, por ejemplo. 3, no espiritualice lo que debe ser tomado literal. No busquemos verdades ahí muy profundas, extraídas, mágicos ahí, y significó esto, no. Hay que buscar, tratar de buscar lo que sea literal. No me había preparado mucho para esto, pero vi que muchas personas tenían preguntas cómo hacer la tarea. Y les quiero explicar más o menos. De repente yo no me dejé explicar, tal vez si fue culpa mía, discúlpeme, si no me llegaron a entender qué es lo que yo esperaba. Entonces, cuando yo les pido la tarea, estudien Juan 13, 1 al 20, yo les pido una opción. Voy a presentarle 3 opciones o 3 posibilidades, ¿ya? Una opción, y es la forma que yo suelo hacerlo, cuando yo estudio la Biblia, comienzo o leo varias veces, leo el contexto, entiendo lo que hemos dicho, los pasos de observación, pero ya cuando me comienzo a escribir, yo uso la computadora, que me es más fácil, pero sí, un papel también está bien, pero yo suelo hacer así, ¿no? Señalo una frase, señalo una palabra, señalo algo que dijo el autor, algo que se está diciendo. Por ejemplo, el Jesús, ¿no? Observación, Jesús. Y abajo, interpretación, ¿quién fue Jesús? Y comienzo a tratar de explicar interpretación. Jesús es el Señor que nos salvó, ya, y lo interpreto. Y después lo aplico. ¿Cómo debo responder a Jesús? Solo estoy hablando del nombre nada más y describiendo a la persona. No siempre toda observación e interpretación tiene una aplicación. No siempre. Hay veces que estamos acá en el púlpito enseñando, o cuando Víctor enseña, simplemente explica el significado de algo y no siempre da la aplicación de eso. Pero es necesario para entender todo el contexto. ¿Qué es lo que estamos viendo y qué es lo que estamos entendiendo? Entonces, un ratito. Entonces comienzo la observación, que puede ser una frase, puede ser una pregunta, puede ser cualquier cosa. Puede ser de un versículo, puede ser una palabra de un versículo, puede ser muchas cosas que vamos a ir, como le digo, viendo poco a poco. ¿Ya? Entonces, la segunda forma es casi lo mismo, solo que en vez de hacerlo para abajo, lo hacen como un cuadro, ¿no? Observación, la palabra, ¿no? Nehemías, y Nehemías oró. No, pongo, ¿qué hizo Nehemías en observación? Nehemías oró. Después interpreto, ¿no? ¿Por qué oró? ¿Por qué buscó a Dios primero? Y comienzo a interpretarlo. Nehemías oró porque él confiaba en Dios. Antes de hacer algo, antes de ir a buscar al rey o hacer algo en sus fuerzas, él oró. Comienzo a interpretarlo. Esa frase, Nehemías oró.
Entonces, en mi observación iría, Nehemías oró, ¿no? Esa es mi observación. Observo que Nehemías hace una acción. ¿Qué hizo Nehemías? Oró. Voy a mi interpretación. Comienzo a interpretar, dar un significado. ¿Qué implica saber que Nehemías oró? ¿Por qué oró? ¿Cuál es su intención de orar? ¿Por qué no hizo otra cosa? Así. Comienzo a interpretar qué es lo que el autor quiere decir. Y voy al siguiente lado y comienzo a aplicar. Yo debo orar, debo buscar a Dios en oración. Lo primero que debo hacer es orar. Ya, ahí combinó y sigues otra observación. O sea, paso por paso. ¿Me entendieron hasta ahí? ¿Sí? Más o menos. Ya. Esa es una forma, ya sea así, para abajo, o ya sea como un cuadro. Como ustedes se sientan más cómodos, como les guste más. Tal vez les es más fácil así porque encuentran la palabra más rápido arriba y la encuentran rápido. Ahí en sus manuales, en la página, a ver, déjeme buscarlo, página 26, página 26 del manual, hay un ejemplo de cómo encuadrar. Esto se le llama encuadrar. 26, sí, página 26. Observación, interpretación, aplicación. ¿Están en el cuadro, no? ¿Están en el cuadro 26? La parte de observación dice, menciona los hechos del texto, ideas y palabras importantes. Y por ejemplo, del versículo 1 y 2 de Filipenses 1 al 6, vamos a leer Filipenses. A ver, Javechito, ¿puedes pasar una Biblia, por favor? No estaba... No, acá. Ya, a ver, vamos a leer Filipenses. Filipenses 1, 1 al 6. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, este es un resumen, obviamente. El cuadro puede ser 5 o 6 páginas, depende de lo que tú vayas leyendo, el tiempo que dediques, ¿no? Acá en la observación, en el cuadro pone idea, versículo 1 al 2. Estos versículos son la introducción. En versículo 1 vemos a Pablo y Timoteo y dice que son siervos de Jesucristo. Hemos observado eso. ¿Se ve? Eso está en el texto, ¿no? El texto lo dice. El texto lo dice. ¿Cómo lo interpretamos? Dice, explica significado. Casi todas las epístolas tienen una introducción. Pablo es el autor de este texto, pero incluyó el nombre de Timoteo. Pablo reconoce que vive para servir a Cristo. Entonces, esa es la interpretación. Y como le dije, no todo tiene aplicación, ¿no? Porque decir, esta es la introducción, no necesariamente tiene una aplicación. Dice, nota, trabaje la parte de aplicación mostrando cómo poner en acción lo que has aprendido. ¿Qué harás al respecto? ¿Cómo lo hará? Entonces, ha observado 3 puntos, ha interpretado 3 puntos, de una manera resumida, pero solo ha aplicado un punto, que es la parte del siervo, ¿no? Dice, nosotros queremos ser siervos de Jesucristo. ¿Cómo? Y ya comienza a ser un poco más práctico. Enseñando una actitud de siervo, enseñando en la escuela dominical, como que puede ser un poco más específico en tu vida. Ofreciéndome voluntariamente para servir en la iglesia. Entonces, y abajo sigue el versículo 2, a los santos, versículo 3 al 6, y así. Esto básicamente es lo que en el libro lo llama encuadrar. Es buscar observación, interpretación, y si es que hubiera, aplicación. ¿Hasta ahí está todo claro o los he confundido más? ¿Sí? Sí, claro, sí lo pueden hacer así, sí.
Sí. Como puede ser cuando ahorita vamos a ver unos detalles de eso, porque también depende del libro. Cuando es una historia, puedes hacerlo como que por 3 versículos, ¿no? Por 4 versículos. Depende de qué tan profundo quieras dedicarte. Porque sí, a veces puedes ir versículo por versículo, hay palabras muy claves. Pero sobre todo en las epístolas, que son cartas a veces cortas, que tienen mucha enseñanza doctrinal, enseñanzas, ahí sí hay que hacerlo hasta palabra por palabra a veces. Pero te das cuenta, cuando enseñamos Génesis hace tiempo, a veces enseñaba un capítulo o 2 capítulos por día, un domingo, porque era algo histórico. Puede dar la historia, dar una aplicación, interpretación y enseñaba Génesis. Pero cuando hemos estudiado Tesalonicenses, Filipenses, ahora Timoteo, por ejemplo, a veces he visto la base a 3 versículos, un domingo, 1 hora, 3 versículos, 2 versículos, a veces un versículo. Y de ahí saca una aplicación grande, ¿no? Pero siempre en el contexto de lo que está estudiando. Entonces depende mucho también del libro, depende del tiempo que tengas también para dedicarle. Pero como les digo, poco a poco van a ir sacando, ¿no? A veces yo sé, al día quiero estudiar 10 versículos, lo quiero estudiar, pero solo tengo 1 hora y quiero estudiarlo palabra por palabra. A veces voy a perder todo el enfoque del libro a veces, si solo me concentro en una parte, ¿no? Y no avanzo mucho como yo quisiera. Entonces, como le digo, depende de tu tiempo, depende de ti, pero también depende un poco del libro también. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces, esto básicamente es lo que les he mostrado así o acá, es lo que se espera cuando le digo desarrollen, interpreten, desarrollen, estudien este texto. Pero también parte de la tarea es hacer preguntas inductivas. Cuando leímos Marcos, en la página, lo que leímos la semana pasada, Marcos, la página 19, venía como que había preguntas listas solo para responder, ¿no? Era como ayudas para estudiar un poco más claro y directo este texto. Cualquiera de las dos opciones, ya sea en el cuadro, o ya sea así, o ya sea con full preguntas, cualquiera está bien. Cualquier forma que la tarea lo puede desarrollar, está bien. Porque a veces también en el cuadro también puedes poner preguntas, dentro del cuadro puedes ir preguntando dentro del cuadro, ¿no? O simplemente si quieres hacer puras preguntas también para encuadrarlo más por preguntas, también lo puedes hacer como por preguntas también. Para la tarea, ambos está bien. Ya, ahora sí. Vamos a leer Juan 13, del 1 al 20. Juan 13, del 1 al 20. Son 8:30, 8:50 vamos a tener nuestro break, ya entonces en 20 minutos. Entonces le voy a dar 20 minutos para que lean otra vez, leamos tú solo en tu asiento ahí, solo, leas estos versículos, Juan 13, del 1 al 20, es una historia, y trates de encuadrar el texto, como hemos visto, o hacer preguntas. Si no has hecho la tarea aún, lo hagas ahorita, y si la has hecho, la puedas mejorar un poco más tal vez. Ponerlo en un orden, ¿ya? Y al final de la clase me dan su tarea, lo que han podido avanzar. ¿Está bien? Entonces tienen 20 minutos para pulir un poco más, intentar avanzar lo que puedan. Si solo han avanzado un poco o solo toda la historia, está bien, ¿ya? Pero la cosa es que lo que acabamos de explicar ahorita, ayudándose de la página 26, puede ser la página 26, o puede ser las preguntas, cualquiera de las dos formas está bien, ¿ya? Y si desean, miren, no sé si se dieron cuenta, en la página 63 del manual,
Es el mismo texto que hemos leído ahorita y acá están unas preguntas. En la página 64, 65, 66 están las preguntas que nos pueden ayudar a entender un poco más el texto. Si quieren, háganlo eso también. Pueden usar las preguntas y resuelven las preguntas también. Son las preguntas que mi plan era dejarlo como tarea para la próxima semana, esas preguntas. Pero también lo pueden hacer ahorita también. O ayudarse de las preguntas para tratar de buscar interpretación, aplicación, observación ahí. Y de ahí nos vamos al break, 5 minutos, y arrancamos para resolverlo juntos, ¿ya? Estas preguntas inductivas más adelante lo vamos a ver en la página 39, si no me equivoco. 39 por ahí se nos explica cómo hacer preguntas inductivas. Un poco ya son preguntas como las que están ahí, ¿no? Como las que están, la de Marcos, las que hemos visto. ¿Por qué Jesús hizo esto? ¿Qué pasaría si lo otro? Preguntas más específicas al texto, ¿no? No generales como qué, cómo y cuándo, sino más específicas. Y tiene cierta complejidad. Yo lo pensaba ver después, pero como ya la semana pasada resolvimos preguntas inductivas, no es igual resolverlas que crear las preguntas, tal vez, ¿no? Entonces no se estresen por eso, porque de repente poco a poco igual con la práctica. Estas preguntas inductivas se usan mucho porque ya estás planeando enseñarle a alguien. Entonces yo me paro en un púlpito o en un estudio, entonces ya quiero tener preguntas listas como para hacer pensar a la gente que está escuchando el estudio. Entonces no necesariamente tiene que ser al momento que tú estás estudiando una pregunta así precisa, que te llegue, inductiva, no. Yo lo puse como una opción, pero no tiene que ser necesariamente así. Lo vamos a ver un poco más esas preguntas inductivas luego. Ya. ¿Está grabando? Sí. Sí, ya. Chévere. Entonces vamos a leer el texto
rápidamente. Dice Juan 13, 1 al 20. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas los entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios están, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no están limpios todos. Así que, después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabes lo que les he hecho? Vosotros me llaman maestro y señor, y lo dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hicieren. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Cuánto tiempo mínimo debemos leer el texto en la parte de observación? Debemos de todo el estudio un 80%. ¿Pero hasta cuántas veces? 3, 2. Mínimamente. Mínimamente hasta que podamos narrar el texto con nuestras propias palabras. Mínimamente hasta que no memorizado, no que te sepas cada palabrita, sino que puedes hacer un resumen con tus propias palabras, obviamente sin leer, ¿no? Hasta ahí ya he llegado. Mínimamente digo, porque puede ser más. Entonces, comencemos con eso. Hagamos un resumen. ¿Quién se ofrece? ¿Quién quiere hacer el resumen? ¿Quién dijo yo? Yo confío en Panterita. Panterita. A ver, Panterita.
Un aplauso, por favor, para Panderita. Muy bien, muy bien. Ha hecho un resumen claro, entendible. Ese es el resumen del texto, lo ha narrado con sus propias palabras. Obviamente hay detalles que se puede ir viendo, pero está bien para tener una idea. ¿Cuántas veces has leído, Panderita? ¿Cuánto? ¿3? Ahorita 3. ¿Y con las de ahorita? Acá ya uno de cada dos. Ese Pantera. Ya. Uy, perdón. Ya está. Ya. Qué bueno. Eso es lo primero, entender el resumen. Y, y seguramente no sé si han hecho su cuadro o han hecho observación, interpretación, buscando el quién. Por ejemplo, ¿de qué personaje se habla? De Jesús, de los discípulos, de Pedro, de Judas, ¿no? Entonces, ahí vemos los quiénes, ¿no? Vemos qué hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Principalmente, lavó los pies a sus discípulos, ¿no? ¿Qué hizo Pedro? No se quiso dejar. ¿Por qué no se quiso dejar? Eso es parte de interpretación, tal vez, ¿no? Y ¿por qué Jesús, en parte de interpretación, por qué Jesús lavó los pies a los discípulos? El texto mismo lo dice, ¿no? Para dar ejemplo, ¿no? Y mandó que también lo hagan. Entonces, ahí hay mucho observación, interpretación, aplicación, y espero que sus tareas hayan hecho algo de eso. Ahorita, mi meta principal era usar las pautas que tenemos, que les di la semana pasada y las vamos a recordar hoy día, de observación e interpretación específicamente para un texto narrativo. Entonces, vamos a hacer un poco de eso, ¿ya? Personajes principales. ¿Quiénes son los personajes principales? Jesús, pero ¿quién se menciona más? Jesús, Pedro y Judas. ¿Cuál es la relación entre estos personajes? Sí, o sea, pero no es parte, al menos en esta parte no es principal. Es un personaje, pero se menciona, pero no es principal. Sí tiene una participación, pero como te digo, estamos buscando principales y buscar su relación. Pues no está mal que pongas Judas, pero te digo, es un personaje secundario en esta historia, específicamente en esta historia, ¿no? Entonces, hermanos, es importante porque el autor está resaltando estos personajes. Vemos acá al maestro y estos discípulos, hermanos, cuando tú puedes pensar un poco más, han estado con Jesús prácticamente 3 años. Porque este es ya casi el final antes de morir Jesús. Y Jesús tuvo 3 años con sus discípulos. Han tenido comunión, han compartido muchas cosas juntos, tanto Jesús con Pedro y con Judas. Tanto Pedro como Judas fueron amados, ¿no? Dice, los amó hasta el fin. Nos dice eso, ¿no? Y ambos han sido amados y ambos van a ser servidos por Jesús. Jesús les va a servir. ¿Cómo lo va a servir? Lavando los pies. Y de ahí viene otra pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Pedro y Judas? Acá ahorita vemos en el texto, vemos que Pedro, ignorante, no entendía muchas las cosas, ¿no? Judas no hay una acción específica, pero ya Jesús lo resalta como era el que le iba a entregar. El texto nos dice que Judas lo iba a entregar. Pero cuando ya comenzamos a estudiar un poco más el contexto de quién fue Pedro y quién fue Judas, para tal vez sacar una aplicación y una comparación, cuando ves lo que pasó después, ¿qué pasó después con Pedro? ¿Te acuerdan? Lo negó Jesús. ¿Judas qué hizo? ¿Lo qué? Lo traicionó. Ambos pecaron, ¿no? Ambos pecaron. Ambos estaban con Jesús, ambos compartieron muchas cosas juntos, ambos fueron amados, ambos fueron servidos por Jesús,
y ambos pecaron. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Pedro sí se arrepintió. Pedro sí se arrepintió. Y Judas mostró un remordimiento, mostró las monedas, pero se ahorcó. Hay gente que dice, no, se arrepintió al final, ahí mismo. El texto no dice eso, ¿no? Cuando tú lees lo que pasó con Judas después, no dice eso. Porque un creyente no se va a quitar la vida. Yo dudo que un cristiano se quite la vida, realmente. No quiero decir que todos, no puedo hacer una doctrina de eso, pero normalmente cuando tú ves en la Biblia gente que se ha quitado la vida, son gente que no conocía a Dios. ¿Ya? Entonces, Judas, por los frutos, dice, lo conoceréis, los frutos que mostró no fueron frutos de arrepentimiento. Entonces, ahí estás viendo ya como que, analizando un poco más dentro del texto, el contexto, porque obviamente, como les digo, en observación puedes usar un diccionario bíblico, puedes usar el contexto, también la cultura, que vamos a ver que es importante, y podemos saber un poco más de Pedro, de Jesús y de Judas, ¿no? Entonces, estos son los personajes principales. Estamos entendiendo la relación que el texto nos está mostrando entre ellos. 2. Trata de sentir las emociones. Una pregunta simple. ¿Cómo se sintió Jesús al lavar los pies de Pedro y Judas? ¿Le fue fácil? ¿Normal? ¿Eso simplemente lo hizo por cumplir? ¿Cómo se sintió? Recordemos que esos pies de ese tiempo no eran como ahora que usaban zapatos, ¿no? Ni que estaba todo asfaltado, sino eran unos pies sucios, de repente apestosos, con las sandalias, con callos y todo eso, pero Jesús estuvo dispuesto a servir. Yo creo que lo hizo, como dice, lo hizo con amor. Lo hizo. Sí. 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 Claro, claro. Claro. Él fue. Exacto. Fue intencional, como dice Liz. Se preparó para eso. Estaba en su mente hacer eso. Quiso dar una enseñanza y lo hizo con mucho amor, con un corazón de servicio. ¿Qué más? El tercer punto. Ponte en el lugar del personaje. Es un poco parecido al anterior. ¿Qué ves? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Cómo veía Jesús en ese momento a sus discípulos? ¿Cómo se sentía Jesús en ese momento? ¿Qué pensaba Jesús? ¿Saber que Pedro le iba a negar? Él sabía que Pedro le iba a negar. Él sabía que Judas lo iba a traicionar. Y a pesar de eso estaba como una oportunidad. O sea, Judas no pudo decir, a mí nadie me dijo. Porque Jesús lo dijo en voz alta. Alguien acá me va a traicionar. Y le dio muchas oportunidades a Judas para que se arrepintiera. Claro. Jesús tuvo mucha compasión de sus discípulos. Como vimos, tuvo amor, pero también tuvo compasión. Está dando oportunidades. Y cuando lees también el contexto, todo ese tiempo no fue fácil para Jesús. Cuando Jesús va y ora a su Padre, dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Está en esos momentos, está en los días finales antes de esto, y a pesar de eso, se da un tiempo para servir a sus discípulos. Después vimos 3 pautas de interpretación. Primero, diferencia lo cultural de lo doctrinal. A ver, hermanos, para pensar un poquito. ¿Hay algo en este texto que debe ser tomado como cultural y no doctrinal? A ver, el lavamiento de los pies. El lavamiento de los pies es una doctrina que debemos, porque Jesús lavó los pies, Él lo hizo. Y dice, deben hacerlo así, porque ejemplo les he dado. Y la pregunta es, ¿por qué cuando Javicho viene no la queremos lavar los pies? Ya. Principalmente es eso. La semana pasada dijimos, ¿no? Para que algo sea doctrinal, tiene que estar en los evangelios,
en hechos, practicado por los hechos, y también como una enseñanza en las epístolas. Ya. Lo vemos acá, no lo vemos en hechos que lavaban los pies, no lo vemos en las epístolas que nos manden. Comparando con la Santa Cena, que sí practicamos acá, lo vemos, Jesús lo hizo, la primera vez lo hizo, Pablo lo manda a hacer. Entonces es una doctrina. Esto es solo algo cultural. La costumbre en ese tiempo, y ahí es importante un diccionario bíblico o contexto para entender un poco más, era que cuando la gente venía de la calle y te visitaba, el dueño de la casa mandaba al siervo más humilde de la casa, al esclavo, el más humilde, a lavar los pies a los invitados. Eso era la costumbre. El de menor rango, el menos apreciado, ese siervo iba y su tarea era, al que entraba, le lavaba los pies a los visitantes. Jesús se puso en ese lado de siervo. Él quiso dar una enseñanza de servicio, no de lavar los pies para que lo practiquemos nosotros literalmente. No vemos esa práctica en hechos, es parte de la cultura judía. Pero sí puede servir de aplicación. Porque la aplicación es, tengo que servir a mis hermanos de forma humilde. Inclusive en cosas que me parezcan difíciles, en cosas que me parezcan asquerosas, cosas que nadie lo quiere hacer de repente, como limpiar el baño, por ejemplo. Entonces tú puedes poner, aunque no me guste limpiar el baño, ni mi casa lo limpio, voy a limpiar el baño de la iglesia, voy a limpiar el baño de un hermano que esté enfermo, por ejemplo. Voy a hacerlo. Si necesito cambiar los pañales a un enfermo, algo que es algo de repente para alguien chocante, y lo tengo que hacer porque no hay nadie más que lo haga y Dios me lo ha puesto ahí, lo voy a hacer. Algo así. O sea, ponlo una aplicación a tu contexto. Pongamos una aplicación a nuestro contexto que podría hacer diferentes cosas y va a variar según, de repente gente, no, yo limpio el baño, para mí no es nada limpiar el baño, no están acostumbrados a limpiar el baño, no le parece tan difícil. Pero de repente para otros sí. O otra cosa, no sé. Entonces lo puedes aplicar de diferentes formas en tu contexto, pero no podemos acá poner como doctrina, ya el domingo todos ven con sandalias para lavarle los pies. Y lo vamos a practicar acá todos los domingos. ¿Qué? Sí. Yo cuando iba en la iglesia adventista antes, me hace acordar Alex, no era todos los domingos, pero había una fiesta, una ceremonia especial antes de Semana Santa que nos hacían buscar un amigo tuyo. Yo le lavé los pies a mi hermano, él me lavó los pies a mí, creo. Pero yo sí fui bañado ese día. Que no es familia. Menos mal que no conocía a Javicho ese tiempo. No, y me acuerdo que invitamos un vecino de mi casa que era recién primera vez que estaba yendo a esa ceremonia. La idea era así, me acuerdo. Te daban una tinita, un baldecito. Entonces yo lo llenaba, iba y te lavaba los pies a Javicho. Después yo me sentaba, Javicho iba con la tina, botaba el agua y lo llenaba y traía para lavar los pies, ¿no? O sea, los dos nos lavábamos, se puede decir, ¿no? Entonces este vecino se conoció con un amigo, ya vamos a lavarnos, le dijo. Entonces el amigo adventista que estaba ahí sí le lavó los pies. Al vecino le tocó ir y nunca más regresó. Y lo dejó ahí con los pies. Dijo, no, ¿qué tal loco? ¿Cómo estás lavando? Ajá, él dijo, el vecino dijo, menos mal que yo he venido bañadito, me acabo de lavar. Uy, hermano, yo he estado todo el día caminando con mis zapatos. Y ya, bueno. Entonces, pero no estaría mal, digamos, si una iglesia dice, no, ¿sabes qué? El pastor ha puesto como regla en la iglesia, o como práctica, vos a lavar los pies. ¿Estaría mal? No lo veo mal. Lo malo estaría es que tienen que ser así, si no es pecado. Cada una doctrina, ¿entiendes? No sé si me entienden a lo que voy, ¿no? 2. Determine si el pasaje es figurado. ¿Vemos algo que nos indique que este pasaje debe ser tomado como figurativo? ¿Ven algo figurativo ahí? No.
figurativo, o sea, que no fue real tal vez. No, todo literal. O sea, Jesús literalmente, porque otro puede decir, no, eso es una enseñanza nomás, Jesús nunca se va a poner así. ¿Tú qué crees que el Señor Jesús se va a poner a lavar los pies de los discípulos? Eso solo es una imagen, ¿no? de esto. No, Jesús literalmente tomó la posición del siervo menor. Eso fue real, histórico y sí sucedió. Es literal. Entonces no hay nada en este lugar que me diga que es algo figurado. No hay nada. ¿O sí? ¿Encuentran algo figurado? No. Lo último era 3. No espiritualice lo que debe ser tomado literal. No estoy. Creo que me equivoqué. Determine, ya, lo de abajo lo he repetido sin querer, la pregunta. No espiritualice lo que debe ser tomado literal. Por ejemplo, ya sé que todo es literal, pero yo quiero sobre espiritualizar. Entonces digo, el agua que Jesús agarró era una representación del Espíritu Santo. Entonces, como iglesia tenemos que lavarnos los pies porque los estamos lavando con el Espíritu Santo. Entonces, voy más allá y quiero buscar cosas que el pasaje no dice. Esa era agua normal, agua simple. Acá el punto es el acto, la acción de Jesús de darnos ejemplo de ser siervos. Punto. Y que nos amó, así sabía que nos íbamos a equivocar, porque a veces nos es más fácil mostrar amor a la gente que nos ayuda. A mi familia, a mis hermanos, a mis amigos. Yo también les sirvo a ellos porque ellos también me sirven. Entonces, a la gente que amo, a la gente que me puedo recibir algo a cambio, lo hago. Pero Jesús amó al que le iba a negar y al que iba a traicionar y lo sirvió, a pesar de eso. Entonces también es una aplicación para nosotros, que hay gente tal vez en nuestra vida que sabemos que no le caemos, que nos hacen daño, que nos han hecho daño, y a pesar de eso yo quiero servirle a esa persona. Lo voy a servir como Jesús. Voy a hacerme menor para servirle a esa persona y seguir el ejemplo de Jesús. Y así hay muchas formas de cómo podemos aplicar el texto. Entonces, hermanos, hasta este punto, ¿ha estado claro cómo era estudiar, encuadrando, observación, interpretación, aplicación, y básicamente cómo buscar las preguntas que yo había dicho de las pautas, específicamente para narración? ¿O hay preguntas? ¿Qué? Uh-huh. Uh-huh. Ya. Sí. Hay esa parte del texto, cuando Jesús le dice, acá lo vamos a buscar mejor. Sí, pero del 7, ¿no? Del 6, ¿no? Sí. Yo también esa es la misma pregunta, ¿no? Primeramente, lo que más me movió es cuando Pedro le dijo, lávame todo, pues, ¿no? Y cuando le dijo, no tendrás parte conmigo, ¿a qué se refiere específicamente? Hay gente que dice, no, se refiere a la salvación, pero Jesús le dice, no, tú ya eres salvo. O sea, tú ya, le dice después en el versículo, está limpio, y ustedes están limpios ya. O sea, ustedes son creyentes. A diferencia de Judas, que no era creyente, ellos sí eran creyentes. No es salvación esto. Realmente. O sea, si yo quiero espiritualizarlo, puedo decir, no, tenían que lavarse los pies para ser salvos, por ejemplo. No. Ahora, ¿a qué se refería Jesús? Yo entiendo por el contexto
Porque dice casi al final, bienaventurados seréis. ¿Qué dice? ¿Me pueden ayudar? Si hicieres esto, bienaventurados seréis. Es el versículo 17, ¿no? Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Del 16, ¿no? El siervo no es mayor que el Señor, ni el enviado es mayor que el envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Entonces, si él, siendo el maestro, ha lavado, ellos más aún teníamos que lavar. Nosotros, siendo discípulos de Jesús, siendo siervos de Jesús, si él lo lavó, también nosotros debemos lavar. Es la enseñanza. Entonces, cuando Jesús le dice, no tendrás parte conmigo, no tendrás parte de esta enseñanza, básicamente. O sea, no podrás entender el por qué estoy haciendo esto. No serás bienaventurado, porque no vas a entender por qué lo estoy haciendo. Deja que te lave. Entonces, yo también, es un versículo también, no es claro. He leído varias explicaciones, interpretaciones, a qué exactamente se refiere, pero yo por el contexto entiendo eso. Que Jesús estaba haciendo un servicio y iba a dar una enseñanza, y si Pedro se oponía, no iba a poder recibir enseñanza. Porque eso me dice el contexto. Jesús quiso dar enseñanza, y Pedro, como no comprendía todo, le decía, lávame todo, pues, ¿no? Porque yo sí quiero ser parte de ti. Un poco en su ignorancia de Pedro, él se oponía, porque como dice, ¿no? ¿Cómo me vas a lavar tú si tú eres el maestro, ¿no? ¿Cómo vas a lavar tú si eres el maestro? Se opuso por eso. ¿Qué? Claro. Iba a ser humillante, entonces por eso lo estaba impidiendo. Pero Jesús le dice, ¿sabes qué? Tú no lo entiendes ahora. Pero no entendía, pero entenderás después. Y seguramente cuando Jesús resucitó y Pedro comenzó la primera iglesia, Pedro tenía que servir a todos. Y esa es la enseñanza, ser siervos. Entonces cuando Jesús le dice, no tendrás parte conmigo, no tendrás parte de este servicio, básicamente. Pero específicamente así, ¿a qué se refiere? Podemos, como te dices, buscar, espiritualizar, pero también hay partes que no son tan claras a veces. Pero por el contexto, busquemos las cosas claras. ¿Qué es lo claro acá? Que Jesús quiere una enseñanza. ¿No? Y no es salvación porque dice, tú ya estás lavado, dice. O sea, no es salvación, no es que tenía que participar de eso. No sé si que te ayudé a aclararte algo o todavía tienes dudas. Pero explícame tus dudas específicas. ¿Muy qué? Sí, yo también te entiendo. Yo también, la primera vez que lo leí, ¿a qué se refiere eso? Yo también tuve esa de ser muy específico y busqué también explicaciones. Algunos decían el Espíritu Santo, que no era la salvación y cosas así, porque no es parte, porque dice como que no tendrás parte conmigo prácticamente, no serás parte de mi grupo. Pero si después dice que él ya sabía quién eran los suyos, entonces no se refiere a eso. Yo simplemente después pensando, yo entendí así, simplemente está hablando, ¿qué es el contexto de la historia? El servicio, nada más, porque ellos ya están salvos. No sé si Gacho tienes algo ahí, Javicho. Sí, ¿verdad? Muy buena, muy buena comparación. Buena comparación, porque uno de los... Javechito. Mitch. Una de las cosas que hablamos es también que la escritura se interpreta con otra escritura. Esa comparación es muy buena, ¿no? Era parte del plan de Dios que Jesús lave los pies a Pedro. Y Pedro se estaba oponiendo al plan de Dios prácticamente. Y no iba a aprender de la bienaventuranza de ser siervo, básicamente. Por eso no tendrás parte conmigo. Pero como te dije, Pedro en el versículo 10, diría en el 9, no solo los pies, sino pensando que mientras más va a tener, más va a ser parte de Dios. No se refiere a eso, sino a la enseñanza, ¿no? Y Jesús la aclara, tú ya estás limpio, ustedes están limpios ya, aunque no todos, especifica no todos, porque había Judas que no era un creyente real.
¿Algo más? ¿Está bien? Chévere, gracias, Javichito. Chévere. Claro, porque si decimos que es salvación, entonces tiene que hacer una obra, dejarse lavarse los pies, ¿no? Entonces, y la salvación no es por obras. Y la Biblia no se puede contradecir. Entonces, hermanos, como tarea, por eso digo, si lees el contexto, del 14 tienes que leer, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deben lavarse. Porque ejemplo les he dado, para que como yo he hecho, también ustedes hagan. Como yo he hecho, ustedes también hagan, ustedes deben lavarse los pies. Y de ahí sigue lo que dice, ¿no? 16. De cierto, es como para complementar o darle fuerza a lo que acaba de decir. De cierto digo, el siervo no es mayor que su Señor. O sea, yo soy el maestro, yo soy su Señor, y el siervo son ustedes. Entonces, si yo siendo el mayor les he lavado, ustedes más aún deben lavarse, ¿no? Y el enviado no es mayor que el que le envió, porque Jesús va a enviar a sus discípulos después también a llevar la palabra, porque Él tiene el mando, Él es el que envía. Entonces, si yo siendo el mayor les he lavado, yo soy el que les envía, ustedes también deben lavarse. ¿Qué? No, creo, por el contexto no está hablando ahí de Dios exactamente. Por el contexto. O sea, acá no está hablando que... Ya, sí, de cierto digo que sí. Sí, pero no te entiendo. ¿A qué te refieres exactamente? Ya, te entendía. Yo creo que acá es literal, porque si bien puede tener, por el contexto del versículo 20, habla de que el Padre le está enviando, no, porque dice, el que me recibe a mí, recibe al que me, o sea, recibe a Dios. Y ahí se está haciendo igual que Dios, porque Él es Dios. Y Él dice que si tú lo interpretas por el contexto de arriba, es como que está relacionado. Puede ser, Panterita, yo lo había enfocado con lo de antes, con lo que Él se compara con sus discípulos, pero igual, cuando tú ves la relación de Jesús con el Padre, los dos son Dios, pero igual hay un orden de autoridad. Dios Padre envía
a Dios Hijo, entonces hay un orden. El Hijo se somete al Padre. Por eso le dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, son igual de Dios, son igual de importancia, pero tienen diferentes roles y diferente autoridad. Por eso también a veces comparamos la relación de Dios Padre y Dios Hijo con el matrimonio. El esposo y la esposa, ambos son importantes, ambos importan igual delante de Dios, pero Dios ha puesto una autoridad al hombre, por eso manda a la mujer a someterse a la cabeza, que es el hombre. De forma similar, Dios Padre no es más importante que Dios Hijo, porque todos son Dios, pero tiene una autoridad diferente también. Y sí, literal. Ya. Algo figurativo es algo que no es literal, o sea, que no es real, que no ha sucedido tal cual. Eso es figurativo. O sea, lees una historia, por eso daba el ejemplo de Génesis. Las parábolas son figurativas, no son historias reales. O por ejemplo, cuando leo una historia de Génesis, lo que te dice la creación, entonces, o el diluvio. Ya, yo lo entiendo que literalmente hubo un gran diluvio que toda la tierra, ¿no? Hay gente que dice, no, ese es figurativo, solo fue en una parte del mundo, en una esquinita, llovió un poquito y ahí nada más. Entonces, no está diciendo, la gente lo trata para adecuar, muchas veces, lo que yo siento, creo, trato de ver que muchas de las cosas de la Biblia son figurativas. Moisés abrió el mar rojo. No, es imposible, seguro fue un rito que lo movieron un poquito nomás y avanzaron, ¿no? Eso no es literal, sino es figurativo. Entonces, para adecuar a tu mente, mucha gente trata. Claro, claro. Entonces, cuando la Biblia dice que es literal, hay que tomarlo literal. Claro. Entonces, la gente a veces trata de. Se van a dos extremos. Lo literal lo trata de ver figurativo muchas veces, y lo que es figurativo lo trata de ver muchas veces literal. Entonces, por eso hay que cuidar esos dos errores, nada más. Pero lo narrativo casi siempre es literal. Pero como te repetía el ejemplo de cuando Jesús dice, y yo soy el buen pastor. Jesús no fue un buen pastor, Jesús fue carpintero. No, él no fue pastor literal, un pastor que estaba sino que se habla del pastor de forma figurativa, porque las ovejas somos nosotros, ¿no? Que es figurativo, claro. Yo, claro. Claro. Como dije, casi siempre cuando leemos la Biblia hay que tratar de tomarlo como literal. Casi siempre. Casi siempre, sobre todo cuando es narrativo, ¿no? Cuando son poéticos, obviamente cuando David, ya di el ejemplo, creo que David dice, y comencé a llorar y se inundaban, mi cama estaba inundándose de líquido. Hay un versículo que habla eso, algo parecido. Entonces, no es que literalmente se inundaba sino que está hablando que lloraba mucho. O sea, el fin es que lloraba mucho, pero le da un énfasis a que era tan fuerte que él sentía eso, ¿no? Que era forma de expresarlo. Entonces, ahí claramente es figurativo. O sea, es simplemente leyendo, se va entendiendo las cosas, ¿no? Pero Juan es narrativo, sí. Claro, Juan es narrativo porque narra las historias, pero tiene ciertas partes figurativas. Generalmente, por eso decía, generalmente lo narrativo es literal. Pero también Juan, incluso Juan es un caso muy especial porque también tiene gran parte didáctico. Hay un género que se llama didáctico porque da enseñanzas. Y no tanto
historias como Marcos y Lucas, que Jesús hizo esto, Jesús hizo lo otro, no, sino que Jesús comienza a hablar un montón de enseñanzas, ¿no? O como el Sermón del Monte, por ejemplo, que también da un montón de enseñanzas, ¿no? Parábolas. Claro, son la sal del mundo, o sea, es figurativo. Figuras. ¿Analogías? Ya. Es que lo traté, ya lo hemos hablado en las primeras clases, pero es normal que a veces no lo entendamos o se nos olvide. Y es normal que siempre pregunten, ¿no? Y siempre va a haber espacio acá para eso, para preguntar, porque así todos aprendemos. Repitiendo a veces aprendemos todos. Y, pero no sé específicamente a qué te referirías. Claro, claro. Sí, sino que creo que cuando entremos a la parte de la poesía y profecías y parábolas, ahí van a entender un poco más lo que es figurativo, porque hasta ahora todo lo que hemos visto es narrativo. Pero dentro del narrativo a veces hay cosas figurativas, a veces hay cosas figurativas y por eso quería aclarar o especificar que tratemos de siempre ser literales, al menos que el texto lo muestre en algún punto. Pero sí vamos a ir viendo más ejemplos de eso con las parábolas y con la poesía. ¿Está bien, hermanos? Sí. Entonces, no sé si le dije la tarea. La tarea es la página 64, 65 y 66. Ese sí es el figurativo, ese es el figurativo, ese es literal. Las preguntas del 65, 64, 65 y 66 son las preguntas que hemos de hoy día. Del texto de Juan 3, 1 al 20, las preguntas que te da acá el manual. Y la próxima semana lo resolvemos. Ya, para reforzar un poco lo que hemos visto estos días, esta clase. Sí, todas las preguntas del texto. Ya, vamos a orar. Gracias, hermoso Dios, por este tiempo. Gracias por las preguntas. Gracias por tu palabra. De verdad, cada día aprendemos más. Yo también aprendo más, Señor. Y prepáranos cada día más para poder entender tu palabra, para poder entender lo que nos quieres mostrar, Señor, para que podamos observar bien, tener una interpretación buena y realmente haya un poder transformado en nuestras vidas, Señor, con tu palabra. Enséñanos como Jesús, Señor, a ser siervos humildes, a estar dispuestos a hacer cosas que inclusive no nos gustan o nos parecen difíciles, Señor, para ti, Señor. Gracias, hermoso Dios, en tu nombre, Jesús. Amén. Nos vemos el domingo esta semana, hermano. Dios los bendiga.